Cuando nosotros venimos y cantamos delante de nuestro Dios, viene a nuestra conciencia un entendimiento de a quién le estamos cantando. Cada vez que tú le cantas y tú le dices, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de milagros, más allá de lo que tú puedas expresar para Él, estás recordándote a ti mismo a quién has venido a buscar. Así que yo te animo a que tu alabanza sea constante, que tú puedas entrar, como dice su palabra, a sus atrios con acción de gracias, con alabanza, porque eso va a traer a tu vida una plena conciencia de quién es nuestro Dios. Noviembre es un mes de preparación y de anticipación, eso dicen las pantallas. Y preparación es porque nuestro corazón va a ser preparado para lo que el Señor quiere. Bien, comentaba nuestra hermana Rosy que las pruebas a las que habíamos sido sometidos, no solo como personas nosotros, sino como congregación, era porque el Señor quería producir un fruto. Dice la palabra que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa prueba lo que va a producir en nosotros es paciencia. Y no solo produce paciencia, produce muchas cosas. Así que lo que el Señor y el Espíritu Santo van a hacer en este mes de noviembre es preparar nuestros corazones para lo que Él quiere. Él quiere alistarnos para lo que Él quiere hacer. Él quiere libertar nuestras vidas. Quiere quitar toda cadena, toda atadura que tú puedas percibir en tu propia vida. El poder del Espíritu Santo quiere destruirla. Tú y yo aprenderemos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios y a deleitarnos en su mover. Tal vez no nos sabemos gozar en la presencia de nuestro Dios, y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de esto en el mensaje que traigo para ti en esta tarde. La anticipación es por aquello que viene, por el mover maravilloso del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios quiere hablar hoy a nuestros corazones. Yo te animo a que de verdad pongamos toda la atención que tengamos, de tal manera que absorbamos todo lo que el Espíritu quiere hablar a nuestro interior. Las frustraciones que nosotros atravesamos como personas pueden desviarnos de nuestro propósito y pueden ensombrecer nuestra visión y nuestra mirada acerca de nuestro destino. Pero sabes, Dios quiere traer el día de hoy limpieza a tu visión espiritual. Tú sabes, nosotros tenemos ojos espirituales. Nosotros, al ser configurados de acuerdo al diseño de Dios, Dios nos hizo un espíritu, nos hizo un alma e hizo un cuerpo. Así que en cada una de esas áreas de nuestro ser tenemos sentidos. Y en el espíritu tenemos ojos espirituales. Es decir, que hay cosas que nosotros podemos ver o percibir en el ámbito espiritual, pero muchas veces lo que nosotros atravesamos en la vida puede ensombrecer u obstaculizar aquello que tú y yo podemos ver. ¿Ok? La frustración puede ser el resultado, ojo, la frustración puede ser el resultado de no caminar en la voluntad de Dios o en el propósito de Dios, o en bien en no aceptar el proceso que estamos atravesando. No sé si ha habido frustración en tu vida. Yo creo que todos hemos pasado la frustración, todos hemos vivido la frustración. Haces cosas y quisieras ver un resultado en aquello que tú estás haciendo. Nunca haces algo para que las cosas no funcionen. Pero ¿qué pasa cuando el resultado no es lo que esperas? Te frustras. ¿Cuántos frustrados hay en esta mañana? Qué bueno que levantas la mano, porque el Señor quiere hablarte en esta mañana específicamente a ti. ¿Sabes? Muchas veces, como te estoy exponiendo, la frustración viene de que yo no estoy alineado al propósito de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Tú conoces que el Espíritu Santo habilita a las personas y capacita a las personas dándoles dones espirituales. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí el Señor me dio un don de milagros y de sanidades, ¿en qué me voy a enfocar? En orar por aquellos que están enfermos o aquellos que están en una necesidad física o que requieren un milagro de parte de Dios.
Si yo me enfoco en lugar de eso, en la liberación, por ejemplo, ¿qué puede pasar en mí? No, el poder de Dios no funciona. No es cierto. El poder de Dios sí funciona. El problema es que yo estoy en una línea diferente a mi propósito. Mi propósito es orar por los enfermos. No, a mí me gusta la liberación, o el evangelismo, o cualquier otra función que el Espíritu tiene determinada para tu vida. Entonces, puedes ver cómo a veces nos frustramos por cosas que no es la voluntad de Dios donde nosotros estamos caminando. Ahora, no te voy a decir que muchas veces caminando en la voluntad de Dios no hay frustración, porque también la hay. Yo he orado por enfermos y digo, quiero que se levante, y no se levanta. Digo, ay, Dios mío, bueno, está bien. Bueno, el que sigue, ¿no? El que sigue. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque debemos ser entrenados, y el Señor prueba nuestros corazones. Si de verdad estamos por Él, por quien Él es, o por lo que Él hace. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas funcionen cuando nosotros queremos. El Señor nos ha dado dones. Por ejemplo, te decía, el don de milagros. Una vez una persona me dijo, ¿y por qué no oras en este momento para que llueva? Yo, pues porque no es la voluntad de Dios. Por lo menos no me la ha dicho. Si me lo hubiera dicho, por supuesto oro y caería agua del cielo. O si está lloviendo torrencialmente, oro y entonces la lluvia se detiene. Si es la voluntad de Dios. Elías, tú recuerdas a Elías, al profeta Elías, él oró para que dejara de llover y después oró para que lloviera. Pero oró cuando se le dio la gana, cuando se le ocurrió, cuando se le antojó. No. Si él hubiera estado orando para que no lloviera, para que lloviera, mejor ponemos el ejemplo, para que lloviera, no en el año o en el mes en el que Dios le dijo que declarara eso, él hubiera estado frustrado. Y yo creo que se hubiera ido a meter a la cueva antes de tiempo, a decir, no, es que las cosas de Dios no funcionan. No, el Señor te manda a hacer cosas en el momento preciso, de tal manera que tú eres simplemente un instrumento para acercar la realidad del reino de Dios a aquellos que lo necesitan. Entonces, cuando tú vives en frustración, puede ser porque estás caminando fuera del propósito de Dios, o tal vez estás caminando en el propósito de Dios, pero fuera de su tiempo. O tal vez no estás aceptando el proceso que Dios quiere que tú atravieses. Yo te comentaba en algún momento un testimonio de una persona que Dios le dijo, el Espíritu Santo le impartió el don de milagros. Y le acercaban personas y todas las personas por las que oraba se morían. Ya hasta decían, no, ya no le lleven personas para que ore porque todas se le mueren. ¿Qué crees que hizo esta persona? Creer en que Dios había declarado eso sobre su vida y se mantuvo orando por los que le acercaban. Se le iban muriendo y muriendo y muriendo. Yo creo que ese hubiera sido una buena persona para llevar a Tulcingo. Cuando a mí me dijeron, ¿puede ir a orar por esta persona? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que quiere que oremos? Pues ya para que se muera. No puedo orar por eso. Yo oro para que sanen, no para que se mueran. Pero esta persona se mantuvo creyendo que el Espíritu había impartido en él el don de milagros. ¿Y sabes qué pasó al transcurrir el tiempo? Los milagros empezaron a suceder, y no cualquier tipo de milagros. Los milagros creativos de Dios se desataron. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en el propósito que Dios trazó para él, esperando el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, atravesando y aceptando su proceso. Muchas veces Dios lo que quiere es establecer cosas en nuestro corazón, y nosotros por nuestra impaciencia nos salimos del propósito de Dios. Él quiere que hagas tal cosa. No, es que yo la quiero hacer hoy. Si tú tienes poder, Dios, dame las cosas hoy. Pues tú eres Dios, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la capacidad, así que dámelo hoy. ¿Y qué dice el Señor? No, estoy entrenándote a esperar mis tiempos. Así que te lo voy a dar, pero te lo voy a dar en 15 días. No, yo lo quiero hoy. Y entonces, como no te lo da hoy, le das la espalda a Dios y dices, no, Dios no contesta, la palabra de Dios no es verdad.
Y eso no es cierto. Esas son las mentiras del enemigo. Eso es lo que el enemigo viene a decirte. Dios no funciona como te lo han dicho. ¿Sabes? Debemos entender los tiempos. Jesús le dijo a las personas con las que estaba: ustedes deben ser entendidos de los tiempos. Debemos de tener ese discernimiento para comprender el timing de Dios, el momento exacto en el que Dios va a hacer las cosas. De ahí que tú y yo debamos de tener una comunión permanente con nuestro Dios, de tal manera que cuando tú estás cerca de Dios, Dios puede hablarte, Dios puede instruirte, Dios puede mandarte a hacer las cosas que Él quiere, y tú te conviertes en un instrumento de Él para su obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo trayecto hacia el cumplimiento de tu propósito y de la voluntad de Dios va a traer retos consigo. Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil, que todo iba a ser miel sobre hojuelas, porque teníamos al Espíritu de Dios que iba a ser enviado para estar permanentemente con nosotros. Él nunca dijo: todo te va a salir bien. La semana pasada veíamos que sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas te salen bien. Muchas veces queremos agarrar la palabra a nuestra conveniencia y decimos: no, es que ahí dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y Dios, yo te amo, así que cumple lo que te estoy pidiendo y cúmplelo ahora. Eso no dice la palabra. ¿Tú amas a Dios? ¿Sí lo amas? ¿Qué tanto lo amas? Amén no es un número, no es una cantidad, pero tal vez amén es con todo el corazón. Así le voy a tomar. Amén. Amén. Ok. Todas las cosas, me gusta mucho en la versión King James en inglés, porque pareciera que lo que está diciendo es: todas las cosas trabajan de manera conjunta para tu bien. Eso es que todo lo que Dios ha preparado delante de ti en ese proceso, en ese trayecto, todo te va a ayudar para bien. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos del rey David? ¿Al rey David le fue fácil? No. El Señor lo manda a llamar porque desecha a Saúl. Mandan y dicen: tráiganme al más pequeño, al que está ahí entre las ovejas, vamos a ungirlo. Lo ungen, y a partir de ese momento empieza el viacrucis, diríamos, del rey David. Se va contento a las ovejas y de repente le dicen: oye, ¿sabes qué? Es que necesitan a alguien que toque el arpa como tú. Lo necesita el rey. Así que ahí va David, ¿no? Ya se pone a tocar y le lanza la lanza el rey Saúl, ¿no? Y el otro ahí esquivando las jabalinas ahí. ¿Le fue fácil al rey David? Después te acuerdas de la historia. Dice: le voy a dar a mi hija. Y después no se la da. Y a la otra: no, pues esta sí, porque esta sí lo ama. Esta sí se la voy a dar. Pero se la voy a dar para que los filisteos se levanten y lo maten, y no tenga yo que matarlo. Así que el rey David pasó un proceso en el que su corazón estaba siendo forjado. Él ya era rey, ya lo habían ungido como rey, ya era rey. En funciones no, pero la palabra de Dios ya había sido hablada sobre él. Quiere decir que ya había un destino para el rey David. Ya había dicho Dios: quiero que me sea por rey. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho: no, estar ahí con el rey Saúl, no mangos, yo mejor me quedo con las ovejas de mi padre? Es más fácil lidiar con los osos y con los leones que con el rey Saúl. Hubiera perdido el propósito, se hubiera desviado de su propósito. El Señor hubiera tenido que hacer otras cosas drásticas para regresarlo al camino y para ponerlo donde tenía que ser preparado. Muchas veces tú y yo estamos en esta posición de que, como no queremos pasar el proceso, queremos que las cosas sean inmediatas, nos alejamos de nuestro propósito, y a veces Dios hace cosas drásticas y entonces estamos reclamándole a Dios. Tú y yo nos volteamos con Él y: no, es que ¿por qué, Dios? ¿Por qué me sobreviene esto a mí si tú dijiste que yo soy esto?
¿No será que te saliste de manera anticipada del proceso donde Dios iba a forjarte y donde Dios iba a transformar tu corazón? La historia sigue y el rey David después ya lo andaban ahí cazando y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y él dijo: ¿cómo voy a levantar yo mi mano en contra del ungido? Aunque ya sé que no es rey, ya no es rey. Dios ya dijo que ya no lo quiere como rey. De todas maneras, no voy a acelerar los tiempos de Dios. Voy a esperar al cumplimiento perfecto del tiempo de Dios. Así que tú y yo debemos aprender a que tú y yo pasamos por procesos que no necesariamente nos gustan, procesos que no son necesariamente buenos a nuestros ojos, pero todas las cosas trabajan a tu favor cuando tú te mantienes en el propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas te van a llevar al cumplimiento de tu propósito. Y sabes, como casa espiritual, como personas que formamos parte de esta casa, tenemos una asignación para ser cumplida. Tú y yo tenemos una asignación. En primer lugar, digamos de manera corporativa, es decir, todos juntos tenemos una asignación de parte de Dios como casa espiritual, pero además como miembros, cada uno de nosotros tenemos una asignación para ser cumplida. Tú sí desata la gracia de Dios para cumplir tu asignación. ¿Cuál es tu sí? Heme aquí. Tú quieres eso, yo quiero eso. Es decir, me asocio a la voluntad de Dios, me asocio a sus propósitos y a sus planes perfectos. Tu sí va a desatar la gracia de Dios. Es decir, las cosas no necesariamente van a salir como tú quieres en el proceso, pero la gracia de Dios va a ser desatada a tu favor, habilitándote con todos los recursos del reino para que tú camines y llegues al cumplimiento de tu asignación. ¿Sabes cuál es la asignación corporativa de esta iglesia? Si eres parte de esta iglesia. Amén. Ahora sí espero aménes. ¿Sabes cuál es nuestra asignación corporativa? Si sabes, nada más hay que desempolvar un poquito el... Es correcto. Somos una iglesia de poder, de autoridad y de revelación, donde el reino de Dios está en acción. ¿Y sabes qué es el reino de Dios en acción? Avivamiento. Somos una iglesia donde el avivamiento se va a manifestar, siempre y cuando tú y yo nos asociemos a la voluntad de Dios y a su propósito y caminemos en pos de ese cumplimiento. Así que tú y yo debemos decir: sí, yo quiero ese propósito. Si tú dijiste que somos una iglesia de poder, de autoridad y de revelación, yo lo quiero. Esa es mi reacción a lo que Dios ha dicho. Yo quiero ser esa iglesia de poder, de autoridad y revelación, porque yo quiero que en este lugar tu reino se manifieste. Lo que nos cueste llegar a ese lugar, ese ya no es asunto que me corresponda a mí, sino es asunto de Dios. Todo el proceso que Él va a permitirnos atravesar para que nuestra vida sea preparada y sea transformada, para que cuando el avivamiento se dé en todo el esplendor, como el Señor lo ha planeado y lo ha trazado para esta iglesia, tú y yo estemos habilitados para funcionar en aquello que Dios te necesita. ¿Sabes? Pudimos atravesar el evento que el Señor nos mandó a hacer, la Noche de Milagros. Tuvimos, por números que más o menos nos dieron, arriba de 200 personas en este lugar. Estuvimos 90 personas sirviendo, 100 personas sirviendo. Y sabes, eso es lo que el Señor necesita de ti. Esa es una asignación particular para ti. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento útil en sus manos. ¿Cuál es tu respuesta? Si tu respuesta es sí, sí, yo quiero, entonces Él va a desatar la gracia, es decir, todos los recursos del reino, para que tú puedas ser ese siervo útil en sus manos.
Eso es lo que Dios quiere. Si tú lo quieres, Él te va a llevar al cumplimiento de ese propósito. Él te va a llevar a llegar a la asignación que Él te dio, al cumplimiento de la asignación que Él te dio en el momento preciso. Así que yo lo que entiendo es que lo que el Señor está haciendo en este tiempo es preparando y alistándonos para el momento en el que Él te necesite utilizar. Creo que utilizamos mucho de ejemplo a Cristi, pero me voy a permitir utilizarla otra vez. Es una mujer que ama al Señor como tú lo amas, pero es una mujer dispuesta a hacer la voluntad de Dios en el momento que Él la quiera, que Él la necesite. ¿Sabes qué pasó en la noche de milagros? El Espíritu Santo la mandó a ministrar a las personas. ¿Y sabes qué me dijo en una de las reuniones de planeación que tuvimos para esa noche de milagros? Me dijo: es que nunca he ministrado a nadie. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Voy a quedar casi en ridículo. Me van a pasar a alguien y pues, ¿qué le digo? ¿Cómo oro? ¿Sabes? Pero ella dijo: está bien, yo digo sí a la asignación del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que Él desató la gracia de Dios a favor de ella, de tal manera que en esa noche de milagros hubo milagros en las personas por las que ella oró, porque ella estaba pendiente de lo que el Espíritu Santo decía, porque la instrucción para el equipo de administración fue: vas a estar ahí al frente y no vas a hacer lo que tú sabes hacer, tú vas a hacer lo que el Espíritu te diga que hagas, como Él quiere que tú lo hagas. Así que la persona que esté parada ahí, el Espíritu te va a decir: haz esto. Y cuando tú hagas eso, entonces la gracia de Dios se desata y viene a favor de la persona. Así que con eso te estoy diciendo que tú y yo debemos estar en esa total disposición a servir a nuestro Dios cuando Él nos necesite. Porque cada vez que tú dices sí a la asignación, Él dice: te doy toda mi gracia para que las cosas funcionen. Así que tú y yo vamos a poder funcionar y trabajar en aquello que el Espíritu Santo ha decidido hacer en esta casa. Así que no te extrañe que para la noche con el Espíritu, una noche con el Espíritu Santo, ¿no oí los gritos? Eso es para que despiertes, porque de repente ya veo que cabeceas. Entonces voy a mencionar muy seguido esta palabra para que reacciones. Bueno, ¿sabes qué es lo que quiere? Bueno, te decía, no te extrañe que en una noche con el Espíritu el Señor te mande a servir. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? Son muy pocos. Pero ¿sabes? Yo me voy a atrever a hacer algo. Yo voy a interceder por ti ante el Espíritu. Así que yo le voy a decir: Señor, yo tomo el lugar de Jaime. Y Señor, estoy aquí para decirte: yo quiero. Si tú me mandas a servir, yo te voy a servir. Si el Espíritu me dice: sí, Jaime, vas a servir, yo voy a invitar a Jaime y Jaime lo vas a ver ministrar ese día. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Eso te buscas por no levantar la mano. Ya para la otra mejor levántala. Para que no vaya a interceder por mí ante el Espíritu. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versos 9 al 13. Quiero leerte esta escritura. En lo que hemos hablado previamente ha habido pasajes que, si tú estuviste atento, has de haber anotado. Ya tú buscas las citas. Pero dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí quiero parar un momento. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y sabes a qué se refiere cuando está hablando aquí que esa luz venía? Era la manifestación de la luz
que ya estaba en el mundo, porque dice, en el mundo estaba. No es que no estuviese, se iba a manifestar, se iba a aparecer, iba a descender, iba a acompañar. Eso es lo que iba a ser aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Iba a manifestarse. Te hemos dicho en este lugar que hay una diferencia en la presencia de Dios. Una es su presencia y la otra es la manifiesta presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Está aquí. ¿Has percibido la presencia de Dios manifestándose en ti? Hay una diferencia. Tú puedes estar en la presencia de Dios y no sentir absolutamente nada, pero puedes estar en la presencia de Dios disfrutando la presencia de Dios. Así que lo que tú y yo estamos viendo en este pasaje es que esa luz quería manifestarse a los hombres, de tal manera que estuviesen conscientes, porque lo que dice la palabra, a los suyos vino, no le recibieron. Perdón, estoy en el 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El mundo no estaba consciente de Dios. Necesitaba venir a una conciencia de que Dios estaba ahí. Así que vino a manifestarse y tuvo que manifestarse en carne. De tal manera que Jesús venía a este mundo a revelarse a las personas. Dice, mas a todos los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy estamos hablando de potestad. Así que te voy a llevar algunos pasajes para que entendamos ese concepto. Entonces dice, a los que le recibieron, porque a los suyos vino y los suyos no lo quisieron, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa palabra potestad tiene que ver con el privilegio, con la capacidad que ahora tenemos de convertirnos en hijos de Dios por su obra. ¿Cuántos entienden el privilegio de ser hechos hijos de Dios? ¿Para ti es un privilegio ser hijo de Dios? ¿Hay alguien en este lugar que pueda levantar su mano y decir, yo no veo porque es un privilegio? Alguien con toda confianza, tú puedes decir, yo ni siquiera entiendo qué es ser hijo de Dios. Tú y yo debemos entender el privilegio que representa. La potestad de ser hechos hijos de Dios es para que tú y yo tengamos un entendimiento claro de lo que significa ese privilegio. Nos hemos encontrado la capacidad de comprender el privilegio de lo que Dios es en tu vida está asociado a lo que tú has vivido previamente. Por eso es que te hemos ofrecido en este lugar que vengas a ser ministrado, porque las experiencias que tú has vivido limitan tu capacidad de comprensión del privilegio que significa ser hijo de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si en tu pasado no estuvo presente tu padre físico, o si tu padre fue un padre ausente, o fue un padre golpeador, o fue un padre desobligado, y podemos seguir la lista. Pero si tu padre fue así, muchas veces cuando te dicen tú vas a ser hijo de Dios, no genera ninguna situación en ti, porque para ti lo asocias a que el Padre Celestial es igual al que tuviste en la tierra. Ya ves por qué necesitamos someternos a un proceso en el cual el Señor trabaje y sane todas esas heridas en nuestro corazón, porque entonces tú y yo sí vamos a poder tener la comprensión clara de cuál es el privilegio que significa ser hijo de Dios.
Entonces, si tú estás en esa situación, si tú sientes que tu Padre Celestial es igual o similar al que tú tuviste en esta tierra, te oriento a que vengas a ser ministrado. Porque lo que el Señor quiere es revelarse tal cual Él es, no de acuerdo al lente con el que tú lo miras. Porque si tú lo ves a través de un lente en donde está distorsionada la imagen de un padre, lo que vas a ver es a un padre que no es bueno, a un padre que no es justo, a un padre que no es amoroso, porque no entiendes completamente el privilegio que significa ser hijo de Dios y tener un padre, y tener por padre al mejor padre que puede existir, que es al Padre Celestial. Yo no sé si realmente comprendemos, porque lo que te acabo de decir debería generar una reacción en ti. Si yo te digo que tienes al mejor padre por padre, debería haber una reacción en ti. Si no hay una reacción en ti, es porque no hay un claro entendimiento de tu relación con tu Padre Celestial. Así que también me voy a tomar el atrevimiento de sacarle citas a todos para venir a ser ministrados. ¿Cuántos consideran que el Padre Celestial no ha cumplido al día de hoy sus expectativas? Pongan mucha atención a la pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que su Padre Celestial no ha cumplido sus expectativas? Si tú estás en esa posición, levanta la mano. Es decir, yo no creo que Dios me ame como dicen que me ama. Esa es una distorsión de la verdad. Pero si esa es tu situación, hoy queremos orar por ti. Hoy tienes la oportunidad de tener una relación sana con el Padre Celestial. Así que si tú encuentras en tu corazón algún sentimiento en contra de tu Padre Celestial, yo te voy a pedir que levantes tu mano o que pases mejor aquí al frente, porque hoy quiere el Señor sanar esa relación. Hoy quiere Él sanar esa relación. ¿Cuántos tienen palabras que Dios ha hablado a su vida? ¿Cuántos tienen cosas pendientes que Dios cumple en sus vidas? Y que eso ha generado un sentimiento en su corazón en contra de Dios. Ese es otro ejemplo. Por ejemplo, a mí el Señor me dijo, por un decir, te voy a llevar a predicar a las naciones. Y no salgo ni de la colonia. Y entonces digo, no, Dios no es bueno, Él no me cumple lo que me dijo. ¿Para qué me dice cosas? ¿Para qué me emociona con cosas que no va a cumplir? Y eso, en lugar de decir, no, yo quiero que Él cumpla su palabra y estar insistiendo delante de Él para que Él cumpla, manteniéndome en creyéndole a Él, le doy la espalda. Porque la palabra, por ejemplo, de Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. Ahí estás. Yo quiero ver a mi casa acá, y en lugar de verlos acá, los ves más metidos en el mundo. Si antes tenían un pie, ahora tienen los dos. Y ya cuando los ves, ya están por acá. El lodo ya les llegó acá. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones no contestadas de parte de nuestro Dios? Sabes, mira, tal vez tú no percibas, ay, estoy enojado con Dios, pero el corazón es engañoso. El corazón es engañoso y tú puedes decir, no tengo nada en contra de Dios. Pero sabes que muchas veces lo que tus acciones reflejan es todo lo contrario. Y nosotros, déjame decirte que nosotros vemos gente en esa condición. Yo puedo tomarme el atrevimiento de llamar personas por nombre, pero no quiero hacerlo, porque he visto cosas que denotan que tal vez hay algo en contra de Dios, aunque no lo
aunque no lo dices, aunque no lo aceptas inconscientemente. O sea, no es que tú vengas a esta iglesia y dices, voy a buscar al Dios malo. No, pues no vendrías, ¿verdad? Pero muchas veces eso es lo que piensas. Mira, hubo una persona que me dijo, es que ¿por qué por tal persona oran y cada vez que oran recibe esa persona lo que necesita? Pero no sea yo, porque vengo y yo no recibo pero nada. Ese es un ejemplo. Debemos esperar efectivamente el tiempo de Dios, pero a veces cuando ese tiempo ha sido muy prolongado, entonces, como les empecé diciendo, viene la frustración a mi vida y de ahí la agarro contra Dios. Personas que quisieran percibir la presencia de Dios como la percibe el que está sentado a tu lado. ¿Y por qué entonces? Entonces no es una realidad. O se lo está inventando, o está diciendo cosas que no son ciertas, o empiezas a generar sentimientos internos en tu corazón de que Dios no es parejo con todos. Hay sentimientos de injusticia, hay tristeza, hay frustración. Ya se va entendiendo más el ejemplo. Aunque a veces hemos visto personas que tienen toda la fe y Dios no les contesta. No, o sea, digo, hay muchas cosas aquí alrededor, pero lo que hoy te animo es, si tú tienes cuestiones pendientes con Dios, pasa al frente. Cosas que Dios no te ha contestado, cosas que Dios no ha resuelto. Sabes, el Señor quiere el día de hoy, es algo de lo que Él quería hacer, limpiar ese velo que puede estar delante de tus ojos, nublado por aquellas cosas que pues han estado pendientes ahí entre tú y Dios, y que piensas que Dios no te escucha, que no te contesta, que no está presente para contigo. Está para otros pero no para ti. Entonces a veces vienes y le dices, pues entonces ¿qué habré hecho? Porque a le contestas y a mí no me contestas. No se trata de eso. A veces hay cuestiones que el enemigo esgrime delante de Dios, que son derechos legales que el enemigo tiene. Por ejemplo, algo de lo que vamos a hacer es quitar todos esos sentimientos, porque muchas veces lo que sucede por lo que tú no recibes es porque hay un sentimiento en contra de Dios de manera velada y muy escondida. Entonces tal vez eso el enemigo viene y le dice a Dios, pero ¿cómo le vas a contestar si piensa que eres injusto? Y entonces el enemigo tiene derechos ahí. Mis palabras le dan legalidad al diablo para que él se levante en mi contra delante del Señor, de los tribunales del cielo, y decir, no, es que como decían hace un momento, tal vez no le pides con toda la fe. Bueno, la falta de fe delante de Dios es pecado. Jesús reprochó la incredulidad. Sí, si tú estás esperando la manifestación de la presencia de Dios en tu vida y no la has percibido, no la has recibido, también eso va generando sentimientos internos. Y todo eso está delante de Dios. Él quiere corregir muchas cosas. Él es bueno, pero yo puedo percibir ese grande amor que ante nuestra necesidad, Él, por decirlo de alguna manera, se humilla para venir y arreglar las cosas con nosotros. Siendo Él perfecto, ¿qué tendría que arreglar? Pues nada, porque Él es perfecto. Pero al ver nuestra necesidad, es ese Padre diciendo, tú necesitas que arreglemos algo. Tú necesitas que tú y yo arreglemos algo, porque no has entendido cosas. Pero yo quiero y me humillo a arreglar las cosas contigo, porque te amo tanto que yo estoy aquí para ti, para arreglar esas cosas pendientes. Y yo así lo puedo percibir. Amén. A ese Padre amoroso que viene y hace a un lado todo, y viene y nos abraza y nos dice, yo quiero arreglar las cosas contigo, porque te amo. Amén. Tanto que quiero arreglar las cosas contigo. Amén. La palabra ahí en el verso 13 de Juan capítulo 1, verso 13, dice, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Así que el ser hecho hijo de Dios es un privilegio, porque no solo te da la potestad de ser pasado de un lugar a otro, sino que además imparte su propia naturaleza. Si tú y yo no entendemos que los genes divinos habitan en nosotros y fueron depositados en nosotros, estamos dejando de lado gran parte de lo que significa ser hecho hijo de Dios. Somos engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Dios mismo es el que pensó en ti para hacerte su hijo. Así que no importa lo que tú puedas pensar de ti mismo, Dios te vio desde la eternidad y Él dijo: yo quiero a Ana Lucía como mi hija. Así que cualquier cosa que haya torcida en tu mente diciendo es que yo no soy digno ni siquiera de ser hijo de Dios, eso quiere corregirlo el Señor. Porque no se trata de ti, no se trata de tu voluntad. No eres tú diciendo yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hijo, por lo cual logra hacerlo. Es por la voluntad expresa de Dios. Porque Dios quiso impartir su naturaleza, Él quiso impartir sus genes en ti. Él quiso darse a sí mismo para contigo. Así que ya hemos hablado de lo que significa ser renacido y ser renovado. Y el Señor hoy lo que quiere es corregir todo ese